publicitario de uno tenga intereses en alguna empresa periodística, sino porque el derecho al conocimiento, el derecho a saber, no es un tema temporal ni transitorio. El derecho a la información se cumple por razón del suministro de datos que permitan ampliar los conocimientos sobre lo que sucede alrededor. Es el derecho a conocer, a ser informado y a buscar libremente cualquier informe que se anhele alcanzar, en cuanto a la vida personal o en cuanto a la vida laboral, o para poder tomar decisiones en forma individual o en forma colectiva. O sea, el derecho a la información se cumple para dar a entender los hechos y de participar de las ideas, de discutir de ellas, de formar sus juicios y opiniones, de incorporarse en las cuestiones de debate. Así entendido, el derecho a discutir, a debatir, debe ser un proceso abierto de reflexiones y respuestas. Ello implica entonces el derecho a transmitir a los demás la verdad, tal como uno la concibe. Y se infringe este derecho cuando se reduce al individuo al silencio mediante la intimidación o mediante la sanción, o cuando se oculta o se esconde la verdad y se falsea una realidad. Pero ¿cómo es posible poder llegar al pleno conocimiento de la verdad si estamos condicionados a los contenidos de los medios de comunicación? Si es a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se reconoce que el receptor el verdadero titular de la información, y para él se da la información y a él van dirigidos los mensajes, es el receptor del mensaje. Los otros sujetos del proceso informativo, como son las empresas periodísticas y sus profesionales, se constituyen en los intermediarios de la información. Por lo tanto, el comunicador o el periodista deben restringirse en construirlos de distintos segmentos y transmitirlos a su público. Y la empresa dedicada a la entrega de la información es eso. Es una empresa de información. Por lo tanto, es una empresa prestadora del servicio a la colectividad para hacer efecto el derecho humano a la información. Esta es lógicamente la tarea al público que tanto se habla. Y la tarea que despliegan las empresas periodísticas es el servicio de difusión del pensamiento, de la opinión y de la información. Pero la información no es un producto cuya distribución al público sea gobernada por las leyes de comercio. No es una simple mercancía, sino es un bien social cuya administración se decreta por las conveniencias y necesidades de los intereses sociales. Y así lo señala el propio Código de Ética Internacional Periodística de la UNESCO. Es ineludible entonces referirnos al deber de informar de los profesionales de la comunicación, por cuanto manejan un bien que está sometido al interés de la colectividad. El deber de los medios de comunicación y de sus profesionales es traducir la realidad política y ampliar el debate. De ahí la rigurosidad que exigía a los comunicadores sobre los mensajes que deben transmitir. El mensaje periodístico debe estar adecuadamente transmitida con la realidad pública o con la realidad política, aun cuando sabemos que el mensaje, sea escrito, visual u oral, no es la realidad misma, sino la traducción operada por la mente del profesional de la comunicación, donde pone en forma la realidad con cierta artificiosidad. Esto no implica, por supuesto, tergiversar una realidad. Este mensaje debe tener representación con ella y adecuada a ella. Es decir, no deformada ni adulterada. Tampoco debe estar escondida o escudada en una pretendida libertad individual de la información cuando hace inerte este mismo derecho para los otros. De ahí que los temas de la autorregulación de los medios resulten ahora tan interesantes, sino también indispensables en nuestros países. Recordemos que las libertades individuales, entre ellas el derecho a la información, no pueden en forma aislada. Es decir, yo transmito la información y punto, no. Pues los individuos no solamente somos individuales, sino también somos partes de una sociedad. Así, la libertad, derecho y deber implican una obligación activa por parte de algunos y pasiva por el caso de los otros. El periodista y el medio informativo
debe cumplir su deber de informar en la medida que posee una comisión especial implícita por la colectividad para investigar, para indagar y para difundir, así como proveer material indispensable para la